Se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado moción de los diputados señores Naranjo, de Rementería y La Vaca, Manuchari, Melo y Santana, y de las diputadas señoras Astudillo, Bravo, doña Ana María, Sicardini y Nullado, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para exigir que los contratos de prestación de servicios educacionales sean pactados en moneda nacional. Oficio del Ministerio de Economía, de Energía, por el cual responde oficio de esta comisión sobre el mercado del gas. Oficio del Ministro de Economía, señor Nicolás Grau, por el cual responde nuestro oficio 244 y remite opinión respecto al proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Comercio para ampliar el plazo de inscripción y de publicación del respectivo extracto de constitución de sociedades por acciones, boletín 14.782-03, que está actualmente en tabla. Oficio del Ministro de Economía también, por el cual responde el oficio nuestro 242 y reitera excusas por no poder asistir a la sesión especial de esta comisión del 3 de abril recién pasado, puesto que concurrió junto al presidente de la República a la región de Ñuble. Y ahí sale la explicación textual. Después oficio del secretario general de la corporación, señor Landero, por el cual indica que la diputada señora Gloria Navillán retira la firma del proyecto de ley iniciado en moción, pide silencio presidente, que modifica diversos cuerpos legales para eliminar la unidad de fomento como sistema de reajustabilidad en casos que indica boletín 15.779-03, oficio del secretario general por el cual indica que el diputado Leiva retira la firma del proyecto de ley iniciado en moción que modifica esos cuerpos legales que elimina la unidad de fomento como sistema de reajustabilidad, que es el mismo boletín 15.799-03. Excusa el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet, por no poder concurrir a la sesión de hoy, debido a que se encontrará en comisión de servicio fuera del país. En su representación asiste vía Zoom el subdirector normativo, señor Simón Ramírez. Y finalmente, correo electrónico del consultor en cumplimiento regulatorio y ex vicepresidente de Desarrollo Comercial de Cojuegos, ente encargado de regular y administrar los juegos de azar en línea en Colombia, señor John Jairo Altamiranda, quien solicita exponer ante la Comisión acerca del proyecto de ley sobre juego en línea, boletín 14.838-03. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. La palabra sobre la cuenta. Varios. Presidente, Sí. sobre la cuenta. Quería solicitar el acuerdo para que pudiésemos, considerando que son de la misma materia y por economía de la discusión, que pudiéramos refundir los boletines 15.779-03 y los boletines 15.787-03. Solicitar a la sala que nos autorice a refundir. Ok. ¿Están de acuerdo para pedir a la sala refundir los proyectos? ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Perfecto. La solicitud. Y en segundo término, también, señor presidente, solicitar y consultar, solicitar que se pueda poner en tabla, en discusión, el proyecto de el derecho al olvido financiero, considerando que es un proyecto que ya fue aprobado en general, fue aprobado en la sala y que ha vuelto acá, y que es un proyecto que deberíamos despachar rápidamente desde esta comisión. Tiene toda la razón, diputado. La próxima semana lo vamos a ver en fácil despacho. ¿Fácil despacho ya? Sí. ¿Acordado? ¿Okay? ¿Acordado? Olvido financiero. Que viene de vuelta. Olvido financiero que viene de vuelta, el segundo trámite de la sala para acá. Sí. Con algunas indicaciones. Bueno, la palabra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, pedirle si es posible poner en tabla también un proyecto de mi autoría para regular
y perfeccionar la regulación de pasajes aéreos, sobre todo en zonas extremas. Número de boletín. El ¿lo número de recuerda? boletín. ¿Le puede decir al secretario el Le voy a número de contar. boletín para ver? Sí, se lo envío el tiro. ¿Es un proyecto corto o proyecto Corto. de un artículo? Como No, para no, verlo no, fácil no, despacho, ¿no? Un no, poco más no, largo. ¿Regulación de qué? De Entonces, los pasajes Secretario, aéreos? un Hagamos poquito una más cosa, largo. veámoslo, porque terminamos con el proyecto de la diputada Weiser, ¿cierto? Que hoy día vamos a terminar con un proyecto de varios diputados, diputado Cid, diputado de la carrera, lo despachamos y ahí después despachamos el proyecto en la próxima semana, el proyecto de ella, y ahí quedan listos para espacio Perfecto. para otro Ni proyecto. un Así que lo problema, vamos a mover. mientras se incluya. ¿Acordado? Bien. Gracias, presidente. Ok. Ahí nos mandan. ¿Algún número- otro diputado? Sí, yo Sí, diputado de la carrera. entiendo que en la tabla, o no lo escuché, está el proyecto para las facturas a 30 días. ¿Ese sigue o se...? Sí, Está no, acá. no. Sí está en la tabla. Sí, ¿Está en la tabla? Usted no lo mencionó, presidente, es lo que vamos a discutir a continuación. Por eso lo No, mencioné. lo que pasa es que voy a pedir la unanimidad para invertir un poco la tabla. Por la primera parte es como está el Ejecutivo con el Código de Comercio y para ampliar el plazo de inscripción y publicación de las sociedades de SAPA, que lo vamos a hacer de fácil despacho, porque el gobierno dio, y está acá, que puede... su Yo me opinión refería, al presidente, respecto. me refería al otro proyecto. Perdón. Sí, por eso, ese proyecto lo vamos a despachar. Después vamos a ver la discusión del proyecto de impuestos internos, el presidente del Comité Olímpico, sobre los apuestas en línea. Y después comenzamos la discusión, obviamente, de el plazo de factura emitida por empresa de menor Perfecto. tamaño. Ese es el Muchas tercero. gracias. Sí, muchas gracias. Sí, Sí, diputado. sobre el punto. Sería quizás bueno consultarle al Ejecutivo porque, no obstante, creo que, bueno, nunca hay que negarse a discutir ningún tipo de proyecto, pero lo de 30 días, entiendo que hay un proyecto similar en el Senado que ya está bastante avanzado en un trámite legislativo, entonces, a veces para no perder el Por favor, venga a tiempo, sentarse. avanzando en un proyecto que ya está en un trámite superior, no sé cuál será la técnica legislativa en este caso, que nos puedan ilustrar un poco, pero saber, porque este proyecto entiendo que ya está por ser despachado. Sí, ya. Primero partamos por cambiar el orden de la tabla y en primer lugar en falta y despacho vamos a factura. discutir sobre el Código de Comercio para ampliar el plazo de inscripción y publicación del respectivo extracto. ¿Hay unanimidad para cambiar la tabla? ¿Que el Ejecutivo va a dar su opinión favorable? Ok. Va a dar su opinión. Ojalá sea favorable. Entonces le damos la palabra al Ejecutivo y le pido también si nos puede dar de este proyecto que vamos a votar y del segundo también de su opinión sobre el tema de las facturas. Perfecto. Pero, digamos. Identifícate para el acta. Muy buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. Para el acto, Virginia Rivas Sánchez, coordinadora legislativa del Ministerio de Economía. Respecto al primer proyecto que mencionaba el presidente diputado Mellado, la opinión del Ejecutivo es favorable, efectivamente va en la dirección correcta respecto a respetar la naturaleza de las sociedades por acciones en el sentido en cómo fueron creadas, con el objetivo de flexibilizar trámites que eran bastante rígidos respecto de otras formas societarias. Por otra parte, y muy brevemente esto, se pudo hacer la revisión respecto a si correspondía hacer una modificación en la legislación que establece el registro de empresas y sociedades que lleva el Ministerio de Economía. Ese oficio fue leído por el señor secretario en la cuenta y efectuado ese análisis jurídico se concluye que no existe, digamos, es totalmente improcedente modificar esa normativa, puesto que justamente el registro de empresas y sociedades no contempla ningún trámite de inscripción y publicación, inscripción en el registro de comercio, publicación en el diario oficial. Por lo tanto, digamos, son dos regímenes paralelos que no, el boletín y lo que propone el boletín no empece a el registro de empresas y sociedades. Okay. Eso sobre el primer proyecto. Espera, entonces, el primer proyecto, hagamos la votación, secretario, del primero. Quiero, si usted, la Comisión lo estima pertinente a través suyo, que lo votemos en general y particular a la vez, para despacharlo. ¿Alguien se opone? ¿Es un artículo único? ¿Sí? Perfecto. Ya.
Procede la votación. En votación general y particular, el boletín 14.872. Don Boris Barrera, don Alejandro Bernales, de diputada Bravo. A favor. Diputado Calisto, diputada Cid, diputado de la Carrera, diputado de la Carrera, A favor. diputado Lavín, diputado Manuchari, diputado Mateson, diputada Morales, diputado Pino, diputada Flor Baise. A favor. Señor presidente, A favor. ¿han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación, 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba en general y particular y se despacha Aprobado. el proyecto. Hay que designar diputado o diputada informal. ¿Quién sigue en la lista, secretario? De la Carrera debería ser. ¿Ya? De la Carrera entonces. Sí, diputado de la O sea, Carrera. del diputado de la Carrera, perdón. Diputado de la Carrera, usted es el informante. Gracias. Ya, Bien, tipo informante. Ahora, continuamos el segundo entonces. proyecto. Ah, perdón, Que hable perdón, sobre- Virginia, perdón. mira, Hable sobre el segundo, el sobre- tema del segundo sobre- proyecto rápidamente. sí, sobre el segundo proyecto, sí. Sí, por supuesto. Muchas gracias, señor presidente. Perdón, que interrumpa antes que Virginia hable, ¿no habría que darle un contexto, presidente, al proyecto? Pero Es que el que lo que, Ejecutivo- sí, lo que pasa es que el Ejecutivo lo que va a dar es lo que va a decir lo que hay en el Senado, y obviamente nosotros íbamos a tratarlo en tercer lugar. Acuérdense que lo que hablamos es que íbamos a Perfecto. primero a discutir, a cambiar el orden de la tabla para colocar como primer proyecto el que ya votamos. Como segundo, íbamos a continuar con la votación escuchando sobre el boletín de apuesta en línea, y en tercer lugar íbamos a comenzar la discusión del proyecto en general. Pero ya que está Virginia, aprovecharla de ella, alteramos la tabla. Y alterar la tabla sobre este tema. Ya, fantástico. Virginia. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera referirme a un par de puntos respecto de el proyecto que fue presentado y que se encuentra en tabla. La semana anterior fue presentado el proyecto de ley que incorpora las modificaciones que se indican en el artículo 2 de la ley 19.983, con miras a evitar el eventual abuso de las empresas de mayor tamaño frente a las empresas de menor tamaño, MIPYMES. Al respecto, quisiéramos hacer presente como Ejecutivo lo siguiente. En enero de este año, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que precisamente busca mejorar la regulación actualmente vigente de pago a 30 días. Y ese proyecto, en su diagnóstico, coincide plenamente con el proyecto que fue presentado en la comisión y que se encuentra en tabla hoy en día para la discusión. Eso creo que es algo muy importante para destacar. Si bien las medidas son diferentes en ciertos sentidos, también el objetivo de las medidas va en el mismo sentido. Quisiera comentarles que el proyecto del Ejecutivo fue objeto de un trabajo muy extenso con gremios en forma transversal, con gremios de micro, pequeñas y medianas empresas, en el contexto del Comité Técnico de Mejora Legislativa del Consejo Consultivo de las Pymes, que agrupa gremios que son representativos de MIPYMES a nivel nacional y transversal en términos de visiones. Eso, luego de ese muy extenso trabajo en que se pudieron recopilar todas las visiones y las demandas y las necesidades de los gremios MIPYME, también se hizo un trabajo extendido y bien robusto dentro del gobierno con el Ministerio de Hacienda, con el Servicio de Impuestos Internos, con la DIPRES y también con la Dirección de Compras Públicas. Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de escuchar en audiencias de lobby a asociaciones gremiales de empresas de factoring, tanto bancarias como no bancarias, y también a empresas de mayor tamaño que quisieron manifestar su opinión
considerando que el Ejecutivo estaba trabajando en este proyecto. Les entrego todos estos antecedentes para dar cuenta que el proyecto que fue presentado es robusto en el sentido de que proviene de un trabajo bien extenso con todos los actores relevantes en el ecosistema de pagos. ¿Dónde está este proyecto en este momento? Se encuentra en la Comisión de Economía en el Senado. Aún no se ha empezado a discutir porque la Comisión de Economía está finiquitando el proyecto que moderniza el sistema de compras públicas. Nosotros esperamos que el proyecto de compras públicas se termine de ver a fines de este mes. Ese es el timing que es compartido con la Comisión. Y en ese sentido, considerando que la preocupación es compartida, a nosotros nos gustaría proponerles que, si la Comisión por supuesto está de acuerdo, nos gustaría proponerles que cuando se empiece a ver en el Senado, ese mismo día puede ser, pueda asistir el ministro de Economía a presentarles a los señores diputados y señoras diputadas el contenido de la propuesta del Ejecutivo, que es bien, como les digo, es contundente y tiene medidas muy específicas respecto del sector público y del sector privado. Virginia, ¿tiene urgencia? ¿Le colocaron urgencia al proyecto? En este momento el proyecto no tiene urgencia, precisamente por una conversación que se tuvo con los senadores de la Comisión de Economía con el objeto de permitir que se pudiera terminar la discusión del proyecto de compras públicas. Sin embargo, apenas, se termine esa discusión, por supuesto que se le va a colocar urgencia como un gesto también para dar cuenta de la importancia. Ahora, la Comisión está plenamente consciente de que ese es el proyecto, que ellos quieren ver ese proyecto a continuación y por lo tanto, sea que tenga urgencia o no, va a ser el siguiente proyecto. Correcto. Nos gustaría si nos puede hacer llegar el proyecto. Boletín, ¿cuál es? Sí, por supuesto. Nos puede hacer llegar el proyecto para tener en la comisión adelantado este tema, pero sí, igual vamos a llegar al tercer proyecto hoy día, que uno de los mocionantes nos explique, digamos, a qué se refiere el proyecto de su autoría. ¿No? Gracias. Presidente. Sí, diputado de la Carrera. Sí, a mí me gustaría, como es colaborativo el ánimo y súper abierto a indicaciones, que cuando llegue el momento de la tabla que yo lo voy a explicar, eventualmente podemos considerar pedir la fusión, porque se van en la misma dirección. Creo que podríamos incluso nosotros avanzar más rápido en la medida que se encuentren con cortapisa en el Senado por otras urgencias que puedan ir teniendo. Muchas gracias. Sí, gracias, diputado. Bien, continuamos con la discusión general del proyecto de ley iniciado un mensaje sobre que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Para conocer la opinión sobre esta iniciativa se encuentra invitado el director nacional de Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet, en cuya representación asiste el subdirector normativo, señor Simón Ramírez. ¿Se encuentra? Sí, Simón Ramírez está. Sí. Don Simón. No sé si está. Perdón. Lo escuchamos y no lo vemos. Ahí sí. Ahí sí, perdón. Ahí sí. Tiene la palabra, Simón. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Primero que todo, excusar, como bien señalaba usted, al director que se encuentra en viaje a la OECD en París. Sí, me toca en esta oportunidad asistir en su representación. Tengo una pequeña PPT, no sé si la puedo subir. Sí. ¿Carito puede? Sí. Sí. Si la puede compartir. Sí, y si la puedes compartir también sería bueno. Ok. Enviar. No, porque lo comparta él. Pues. No, está bien, pero que nos envíe para enviarlo al WhatsApp. Carito, por favor. No sé si se aprecia, yo no la Perfecto. veo, pero... Se ve bien, sí. Ok. Muy bien. Bueno, en esta oportunidad haremos una breve presentación respecto de este proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuesta en línea. En una primera mirada veremos brevemente el proyecto de ley en la parte que nos corresponde a nosotros, en materia estrictamente tributaria, y después algunos comentarios al respecto.
Bueno, en términos generales, este proyecto de ley lo que hace es regular las plataformas de apuesta en línea en Chile, las cuales para efectos de operar en nuestro país deben contar con una licencia otorgada por la superintendencia. Los artículos 9 y siguientes establecen los diversos requisitos y procedimientos para obtener licencia, ya sea de carácter general o especial. Allí se van discriminando y estableciendo los distintos requisitos para cada caso, para que estas plataformas puedan operar en Chile. Lo fundamental, y esto es bien relevante, debe tratarse de sociedades constituidas en Chile, las que operan estas plataformas, de suerte que todo aquel que desarrolle o explote una plataforma de apuesta en línea sin una licencia otorgada por la superintendencia se expone a las sanciones correspondientes. En lo estrictamente tributario, el título quinto del proyecto de ley dispone que sin perjuicio de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta y otras leyes especiales, se establecen los siguientes gravámenes, prefiero decir no impuestos, tienen distinta naturaleza, que se exponen a continuación. El primero es un gravamen a la plataforma que consiste en destinar un 2% de sus ingresos brutos anuales. Esto quiere decir apuestas recibidas menos premios entregados, obtenidos por apuestas deportivas a la respectiva Federación Rectora Nacional del Deporte. O sea, un 2% de aquellas apuestas que estén vinculadas con apuestas deportivas debe destinarse a la Federación Deportiva Rectora Nacional. Ahí se establecen algunas reglas de cómo se determina esto y debe ser entregado, pagado antes del 31 de enero del año siguiente. Esta tasa o este gravamen del 2% es de competencia de la Superintendencia de Casinos. Un segundo gravamen también afecta a la plataforma. Es lo que se denomina un impuesto del 20% sustitutivo del IVA, vale decir, en lugar del IVA, del impuesto al valor agregado, sobre los ingresos brutos, vale decir, apuestas realizadas del periodo menos los premios entregados en el periodo. Que obtengan estas plataformas, ¿cierto? Y que se declara mensualmente junto con los pagos provisionales mensuales, los PPM. Los gravámenes 3 y 4 también son respecto de la plataforma y básicamente un gravamen anual de 1000 UTM o un gravamen de 100 UTM dependiendo del tipo de licencia. Si la licencia es una licencia general de operación, está grabada con 1000 UTM en carácter anual, y tratándose de las licencias especiales de operación, que tienen menor duración también temporal, un gravamen de 100 UTM. Ahí se establecen las reglas de cómo y cuándo se pagan estos gravámenes. Y finalmente se establece un gravamen ahora respecto del usuario de la plataforma, no de la plataforma, equivalente a un 15% de impuesto único sustitutivo del impuesto a la renta por concepto de premio. Vale decir, aquí hay un impuesto único del 15% sobre el premio que obtiene el usuario. Y básicamente es el diferencial entre el premio y lo que apostó. ¿Y cómo se determina este diferencial? Bueno, básicamente en función de el registro que vaya generando en el sistema de plataforma de apuesta en línea. En este caso, este impuesto sustitutivo, si bien es cierto, es de cargo del usuario, grava al usuario de la plataforma. Quien debe retenerlo es el operador y declararlo mensualmente también junto con sus pagos provisionales mensuales. O sea, es un impuesto de cargo del usuario, pero que por temas de operatividad retiene y entera la plataforma. Cabe señalar que, voy a retroceder un poquito,
tanto el gravamen número 2, este impuesto del 20% sustitutivo del IVA, como este impuesto sustitutivo al usuario, impuesto sustitutivo a la renta, el número 5, son de competencia del Servicio de Impuestos Internos de acuerdo al texto del proyecto de ley. Los restantes gravámenes son de competencia de la Superintendencia de Casinos. Algunos breves comentarios. Por de pronto, este proyecto de ley está orientado a regular a las plataformas de apuestas en línea situadas en Chile. Bueno, de hecho, establece todo un procedimiento para que tanto las licencias generales como especiales sean obtenidas por sociedades constituidas en Chile, no por plataformas extranjeras. En segundo lugar, este impuesto sustitutivo del IVA y el impuesto único al usuario, como dije antes, son de competencia del servicio y los restantes son de competencia de la superintendencia. Tal vez como un comentario general respecto ya de las facultades de fiscalización, en cuanto a estos dos gravámenes, el impuesto sustitutivo IVA y el impuesto sustitutivo de la renta del usuario, sin perjuicio que sean de competencia del servicio, podría ser pertinente reforzar las facultades de fiscalización, por ejemplo, accediendo en línea a estas plataformas y así obtener o contrastar, mejor dicho, la información que las plataformas podrían proveer al servicio. Otro comentario que no está en esta PPT porque estrictamente no es un gravamen de competencia del servicio, pero sí sería, me imagino, conveniente tenerlo en consideración, es que tanto este gravamen número 1, que consiste en destinar un 2% de los ingresos brutos de apuestas deportivas a ciertas federaciones rectoras, y otro gravamen, si uno lo puede ver así, que está en el artículo 50 del proyecto de ley, que está destinado a promover mejores prácticas en materia de apuesta, que es el 1% de los ingresos brutos, tienen una destinación específica. Ahí solamente tener presente que, de acuerdo al artículo 19, número 20 de la Constitución, hay una limitación respecto de los gravámenes con destinación o afectación específica, salvo cuando el impuesto tiene una clara connotación local o regional. En esos casos, y otra hipótesis, se admite. Solamente lo menciono, como digo, no es de competencia nuestra de acuerdo al proyecto, pero sí sería pertinente tener presente esa eventual limitación constitucional. Esa es la presentación, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias, Simón. ¿Nos puede enviar la presentación? Está bastante buena para... Sí, se la envío de inmediato. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al subdirector normativo o pasamos al próximo y esperamos y hacemos todas las exposiciones primero y después hacemos las preguntas? Pregunta, el diputado Baiza. Sí, yo una consulta al comienzo decía que son empresas chilenas o radicadas en Chile o algo así, me parece. O sea, tiene que ser una empresa constituida en Chile, bien digo, porque hoy día lo que hay son empresas extranjeras que no sabemos qué tan formalizadas o tan reales son. O sea, no sé si puede venir una extranjera de las que hoy día operan y esa cumpla con pagando los impuestos y todo y queda ok. A eso me refiero. O tiene que ser una empresa creada aquí, en Chile. Gracias. Espera un poquito. ¿Pregunta? Diputada Morales. Gracias, presidente. Agradecerle al director y consultarle, porque la verdad es que yo tengo harta confusión con este proyecto, porque desde un punto de vista se nos dice que es ilegal, constitucional pero ilegal, pero acá según lo que uno puede ver de la presentación del director, la verdad es que hay toda una regulación desde el punto de vista tributario. Entonces, quisiera que el director nos aclarara un poco sobre la legalidad de esta actividad y
y si efectivamente estamos ante una actividad ilícita que tributa o no. Eso. Muchas gracias, director. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, diputado Beiser. Sobre lo mismo, me pasa un poco lo mismo que mi colega, pero yo entiendo que lo que está proponiendo, me pasó lo mismo al comienzo, lo que está proponiendo es lo que va a ir en la ley, no lo que está actualmente vigente. No, lo que existe, porque Sí. no entiendo que no pagan, eso es lo que estamos legislando, ¿no? Perdonando la ignorancia aquí. Así Entiendo que es es. para que paguen impuestos, que ahora no pagan nada. Así que eso, Ya, clarificar. Gracias. gracias. Diputado de la Carrera. sí, presidente. Preguntarle al director, agradecerle su presentación y preguntarle si estos guarismos tributarios del 20% y el 2%, por ejemplo, para el Comité Olímpico, son algo que usted está proponiendo o es algo que ya existe. Y segundo, si podría modificarse esos guarismos de manera que el deporte de alto rendimiento en Chile, que ha sufrido tanto con escasez de recursos, no pudiera beneficiarse aún más, con una tasa más alta, y en la medida que se recompusiera los guarismos de impuestos. O sea, si en vez de ser un 2 sea un 4, y en vez de ser un 20 sea un 18. Esa era la pregunta. Gracias, presidente. ¿Alguna otra pregunta de algún otro diputado? ¿No? Tiene la palabra Simón. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a ir de la primera a la última pregunta. Efectivamente, este proyecto es el proyecto de ley. Estamos aquí comentando el proyecto de ley que se está discutiendo. ¿Ya? El proyecto de ley lo que establece es que para poder operar en Chile como una plataforma de apuestas online, el operador de la plataforma debe constituirse en Chile. ¿Ya? Ahora, si viene del extranjero y se constituye en Chile, no es problema. Lo importante es que se establezca en conformidad a lo que establece este proyecto de ley, constituyéndose en Chile. Tiene que ser básicamente una sociedad anónima cerrada, una serie de requisitos que se establecen en los artículos 9 y siguientes del proyecto de ley. ¿Ya? Ahí se establecen los requisitos para operar en Chile, ¿ya? Entre los cuales, como digo, debe estar constituido nuestro país. ¿Ya? Obviamente, el requisito básico es que para operar tenga una licencia, vale decir, tenga que someterse a un proceso de validación por parte de la superintendencia, que en definitiva le otorga esta licencia, que puede ser una licencia general o una licencia especial para operar estas plataformas de apuestas online. ¿Ya? Como digo, esto es lo que establece el proyecto de ley. Respecto a si es ilegal o no, bueno, nosotros entendemos que precisamente a través de este proyecto de ley se regulariza la situación de las apuestas en línea. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si es ilegal o no, bueno, lo está solucionando la propia ley, de momento que establece un procedimiento para solicitar autorización en Chile a la Superintendencia de Casinos y una vez otorgada esa autorización, poder operar en el país. ¿Ya? Respecto de la pregunta del diputado de la Carrera, la exposición que estaba presentando recién es, insisto, del proyecto de ley. Estos distintos gravámenes se establecen en los artículos 41 y siguientes, 41 a 47 del proyecto de ley. Aquí solamente estoy comentando los aspectos tributarios del proyecto de ley. Como digo, a partir del artículo 41 a, que lo estoy viendo, 47, se establecen estos distintos gravámenes, tasas, impuestos sustitutivos, etc. Vienen en el proyecto de ley. Respecto de la posibilidad de modificar los guarismos, bueno, ahí es una definición más bien de política tributaria, no técnica. Obviamente eso queda sujeto a la discusión parlamentaria. Evidentemente entiendo yo que esto puede ser modificado si que en definitiva en la discusión parlamentaria se define alterar estos guarismos. No sé si me queda alguna pregunta, creo que hizo también sobre la destinación el diputado de la Carrera. Sí, mi pregunta sobre la destinación era si efectivamente el guarismo va a ser aprobado por nosotros, si podríamos modificarlo de manera de ser un poco más generoso con el Comité Olímpico. Puede colocar indicación. O sea, Sí, que traer perdón, indicación, señor pero presidente. tenía que ser patrocinada por el Ejecutivo. Exactamente.
Y solo un detalle que es lo que mencionaba delante, que no obstante que este gravamen con destinación específica para órganos deportivos rectores, habría que analizar, no estoy con esto haciendo un prejuicio sobre la materia, pero habría que analizar si conversa correctamente con el texto constitucional que respecto de los gravámenes establece como un principio general el principio de no afectación a fines determinados, salvo cuando el gravamen tenga un alcance local o regional específico. Por eso que, por ejemplo, en materia de casinos físicos, casinos concreto, ladrillo concreto, ¿cierto? Hay una destinación específica porque ahí claramente el casino está situado en una localidad específica. Ahí me confundo un poco, presidente, perdón, no sé si puedo tomar. Sí, Gonzalo, deme. Me confundo un poco la respuesta porque este proyecto ya trae una afectación para un fin particular, que es entregarle el 2% de los ingresos netos de premios al Comité Olímpico. Entonces, ¿se estaría vulnerando o no se estaría vulnerando la no afectación? Bueno, ahí, como digo, perdón, señor presidente, por su intermedio, dejo solamente la inquietud abierta. Como digo, ese no es un gravamen de competencia del servicio, pero sí sería importante analizar ese aspecto. Nosotros no vemos temas constitucionales, pero sí sería pertinente tenerlo en consideración. Como digo, no estoy prejuzgando si cumple o no cumple el estándar constitucional, solamente hago presente que hay que considerar ese aspecto en el proyecto. Gracias, muchas gracias, Simón. ¿Alguna otra pregunta, diputado? Muchas gracias, Simón Ramírez, por... ¿Nos enviaste el PowerPoint? Perdón. Ah, bueno, no se preocupe, no se olvide. Bien, continuamos entonces con el presidente del Comité Olímpico de Chile, señor Miguel Ángel Mujica, en cuya representación concurre la gerenta general, señora Loreto Santa Cruz, y el gerente de comunicaciones, don José Antonio Giordano. ¿Están? Sí. Tienen la palabra, señora Loreto. ¿Quién va a hablar, señora Loreto? Hola, buenas tardes, diputado. Va a iniciar la presentación nuestro gerente de comunicaciones, José Antonio Giordano. Ok. Muy buenas tardes. Presidente, por su intermedio, vamos a compartir la presentación al igual que el invitado anterior para que la puedan ver en su totalidad. ¿Y la pueden enviar también, por favor? La enviamos al correo una vez terminemos, no hay ningún problema. Muy amable, gracias. Bueno, primero comenzar agradeciendo la invitación de la comisión para hacer esta presentación. Solo a modo de antecedentes, quizás ustedes ya lo saben, el Comité Olímpico de Chile es un organismo privado sin fines de lucro, fundado el año 34 y que está constituido en conformidad con los principios del olimpismo. Nuestro objetivo es desarrollar y perfeccionar el movimiento olímpico y el deporte en Chile, estimulando y orientando su práctica. Es la única organización que tiene la representación de Chile en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Suramericanos, etc. Y actualmente el Comité Olímpico de Chile está conformado por 52 federaciones deportivas y una comisión de deportistas. En cuanto al financiamiento, el Comité Olímpico de Chile recibe tanto fondos privados como fondos públicos, y en cuanto a los fondos públicos, estos se sustentan en la Ley del Deporte y en la Ley de Destino de Recursos de Polla Chilena de Beneficencia. Este último punto es muy importante porque vamos a hacer énfasis en él cuando comentemos el articulado del proyecto en cuestión. También a modo de contexto, nosotros dependemos inherentemente del Comité Olímpico Internacional, que es el referente principal de todos los comités nacionales en el planeta, y específicamente el Comité Olímpico Internacional sí ha abordado en estos últimos años con especial énfasis el tema de las casas de apuestas, desarrollando incluso una serie de guías para sus distintos stakeholders, las cuales apuntan sobre todo a temas de integridad y juego limpio, ¿ya? Entonces se insta a cada comité a que en sus territorios se cuente con estas reglas para orientar las actuaciones en torno a las casas de apuestas deportivas, y con eso en consideración nos parece prudente y necesario que se legisle con respecto a la regulación de estas casas de apuestas en nuestro país. El Comité Olímpico Internacional ha ido incluso un poco más allá y ha creado un sistema que se conoce como IBIS o IBIS, que tiene como objetivo recolectar datos de inteligencia y que se alimenta de todos los stakeholders del planeta con respecto a las casas de apuestas. Entonces, estas casas de apuestas
se conectan o se certifican a través de este sistema, cosa de que se pueda hacer una distinción de las casas de apuestas que funcionan de manera correcta o con los parámetros que el Comité Olímpico Internacional recomienda y las que no lo hacen. Con respecto al proyecto de ley en cuestión, nosotros queremos desde este Comité Olímpico decir que estamos de acuerdo con la idea de legislar, que vemos con muy buenos ojos y que nos parece muy positivo que la ley le entregue recursos directos al deporte y escuchando la exposición Perdón, del no diputado... no avanzan las láminas. La PPT no avanza. Lo que pasa es que vamos ahora a centrarnos en el artículo 42. Ahí sí. Ya. Perdón, no sé si me escucharon la primera parte. Quiero reiterar que estamos muy de acuerdo desde este Comité Olímpico con la idea de legislar en la materia porque porque conversa perfectamente con el mandato que el Comité Olímpico Internacional nos hace en ese sentido, y que creemos que es muy positivo que haya una ley que le entregue recursos directos al deporte. Escuchando la exposición del diputado de la carrera, nosotros estamos conscientes que este 2% de los ingresos brutos del que habla el proyecto de ley, creemos que está establecido así en conformidad a la ley de la Pollagola 18.768. Sin embargo, estamos muy de acuerdo en que este porcentaje podría cambiar, atendía a las grandes necesidades que tiene el deporte, sobre todo el deporte de alto rendimiento, para su desarrollo. Con respecto a los destinatarios que el proyecto de ley establece, nosotros creemos que debían haber 3 destinatarios respecto de este 2%, y estos destinatarios deberían ser las federaciones deportivas nacionales, que es una figura legal que creó la ley del deporte, la ley 19.712, el Comité Olímpico de Chile y el Comité Olímpico el Comité Paralímpico. Si es que es el 2% o es más, creemos que cualquiera sea el porcentaje que se decida, creemos que deben ser repartidos en partes iguales a cada uno de esos 3 organismos o de los organismos que resulten de la creación o del establecimiento de las federaciones deportivas nacionales. Esta figura, así propuesta, creemos que va a estimular la adopción de las federaciones como federaciones deportivas nacionales para ir en acuerdo y en armonía con la ley del deporte. Y creemos que se debe en el artículo 42 eliminar los incisos 2, 3, 4 y 5 para simplificar y porque no dicen relación con la forma en que el deporte chileno entrega sus recursos. Para el Instituto Nacional de Deporte es un órgano no discrecional y así debe ser y debe quedar establecido. Finalmente creemos que la mejor alternativa es este fondo común que nosotros le hemos explicado, en donde se acumulan este 2% para la FDN, para Copachi y para el COCH, y luego de que este fondo común se entrega al Instituto Nacional del Deporte, se reparte en partes iguales. Claro, ahí hacer hincapié, presidente, de que al día de hoy tanto las federaciones como el COCH y Copachi tienen recursos públicos de administración, lo que se conoce en la jerga como el PDA. Pero estos recursos de administración están vinculados 100% con las ganancias de la ley de Polla que mencionaba Loreto antes, una ley que no ha incrementado sus ingresos para las federaciones desde la última década, por lo cual vemos que este nuevo proyecto que están discutiendo ustedes en la comisión es una muy buena oportunidad de potenciar ese financiamiento y que se utilice específicamente para mejorar los recursos de administración dentro de los comités y las federaciones deportivas nacionales. Nosotros también tenemos una propuesta de articulado que les podemos hacer llegar, si es que a ustedes les parece conveniente, junto con esta presentación, donde efectivamente se eliminan algunos de esos incisos y se deja mucho más claro cuáles son las facultades del IND sobre este respecto y sobre todo el punto que al comité le interesa más hacer,
que se potencia la transformación de las federaciones en FDN. La ley que creó las FDN lamentablemente no hizo que esa transformación fuera obligatoria, y es muy bueno que las federaciones sean FDN, especialmente para el Estado, ya que tiene más herramientas para fiscalizar el uso de fondos públicos. Entonces nosotros creemos aquí que hay una combinación virtuosa, donde este 2 o 4% o el que sea que el Congreso estime pertinente, va a potenciar los recursos de administración de las federaciones y del COCH, y además va a servir como incentivo para que cada día más federaciones se transformen en FDN y el Estado, a través del IND y Contraloría, tengan más herramientas para fiscalizar los recursos públicos. Actualmente el proyecto de ley establece la destinación de estos recursos a una Federación Rectora Nacional del Deporte, organismo que no existe y que confunde un poco, y como dice José Antonio, nosotros siguiendo y obedeciendo esta ley del deporte queremos y vemos con muy buenos ojos que nuestras federaciones se transformen en federaciones deportivas nacionales. Entonces, por eso creemos que es una muy buena oportunidad y una muy buena motivación respecto de cumplir con la ley y de recibir estos recursos siempre y cuando se transformen en FDN. Claro, porque como está el articulado hoy, no vamos a mencionar qué deportes son ni qué federaciones, pero hay 1, 2 o 3 que van a tener la mayor cantidad de apuestas en línea sobre sus disciplinas, y por ende gran parte de los recursos que va a generar el fisco a través de esta ley se van a repartir entre 2 o 3 federaciones, y nosotros creemos que es mucho mejor para el deporte chileno y para el desarrollo de nuestras federaciones que se cree este pozo común y que se reparta en partes iguales entre todas las federaciones transformadas en FDN, el Comité Olímpico y Copachi. Muy bien, muy claro. Diputado, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? Sí, diputado Bernal. Sí, sí. Yo también. Sí, yo quisiera, por su intermedio, presidente, poder entender mejor o aclarar un punto, porque entiendo que ellos sugieren que eliminemos algunos incisos, y en uno de ellos se refiere, por ejemplo, a la fiscalización justamente del uso de esos recursos, que dice que será fiscalizado por el Instituto Nacional de Deporte. Entonces, a mí no me quedó claro en la presentación básicamente quién, de acuerdo a la mirada de ellos, tendría que ser la institución nuevamente que pueda hacer esta fiscalización de estos recursos. Y dicho de paso, a mí parece también que el Comité Olímpico, los deportes que están bajo Solero, efectivamente tienen que tener más apoyo. Nosotros lo hemos dicho en esta comisión. Yo entiendo que nosotros no podemos ingresar una indicación que suba el porcentaje, porque eso ya tiene que hacerlo el Ejecutivo, pero sí podemos hacer indicaciones que mantengan o puedan redistribuir, por ejemplo, entre otras federaciones. Eso yo entiendo que lo podríamos hacer. Así que, bueno, perfecto. Esa es la pregunta. ¿Loreto o José Antonio, ¿cuál de los dos? Sí, a través de su intermedio, presidente, efectivamente, todos los recursos públicos que recibe el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico o las federaciones, sean estas FDN o no, son fiscalizadas por el IND. Acá en nuestra propuesta, ese inciso se elimina solo para que no queden dudas sobre la discrecionalidad de los recursos una vez que los recaude el fisco, y porque tampoco sabemos si esos dineros, como explicaba el representante de Impuestos Internos, se recaudan a través de ellos, a través de una superintendencia de casinos. No tenemos mayor claridad al respecto, pero no tengan ninguna duda que nosotros entendemos que estos recursos públicos, al igual como todos los recursos públicos que se destinan al deporte, tienen que ser fiscalizados, transparentes y rendidos como lo exige la Contraloría. En eso no nos perdemos, así que si quedó alguna duda con eso, lo aclaramos de inmediato, pero por supuesto que tanto el comité como las federaciones entendemos que tiene que haber una fiscalización de los fondos públicos. Lo único que agregamos nosotros y que destacamos es la no discrecionalidad del IND y la independencia de las federaciones una vez que reciban estos recursos para invertirlos en las actividades y en los proyectos que ellos estimen convenientes. Ok. ¿Diputado de la Carrera? Sí, yo hice una observación. Ahí se me olvidó su nombre, señora... Loreto Santa Cruz, sí. Loreto, que a ustedes les gustaría que poder repartir en igualdades parte de los recursos que se generen
Y a mí yo fui hace muchos años atrás gerente general de ADO, que es parte del Comité Olímpico. Y a mí me parece sumamente arbitrario hacer una distribución de esa manera. Si nosotros podemos plantear eso, porque obviamente las bochas, por ejemplo, la esgrima, requieren bastante menos recursos que otros deportes más colectivos, como el rugby, por ejemplo, el voleibol. Entonces, no sé por qué la petición de ustedes de que se reparta por iguales partes, si eso realmente ayuda a potenciar el deporte o habría que buscar una manera de distribución que considere los factores colectivos. Gracias, diputado. Creo que es una muy buena pregunta y gracias por la oportunidad de contestarla porque no es primera vez y hemos tenido esta discusión muchas veces y me gustaría que José Antonio le contestara porque muy atingente la consulta. Sí, así es, diputado, le agradezco la pregunta. Efectivamente, esta es una propuesta de una fórmula que tiene un sustento en la realidad. La realidad es que al día de hoy las federaciones, todas las federaciones afiliadas al COCH reciben de parte del IND, gracias a la ley del uso de los recursos de la polla chilena, un presupuesto para la administración de sus federaciones, un presupuesto que es igual para todas, independiente de sus necesidades deportivas, que va por otro tipo de financiamiento. Entonces, este tipo de presupuesto ha estado estancado durante los últimos años y como usted bien dice, hay federaciones, no quiero decir ninguna, que tienen proyectos deportivos al año por 1.200 millones de pesos y que su presupuesto de administración anual son 45. Entonces tenemos funcionarios ganando sueldos bajos, pero siendo responsables de rendirle al Estado al año 1.500 millones de pesos. Entonces, nosotros creemos efectivamente que la cancha del presupuesto de administración es una cancha que se tiene que emparejar. Quizás, como dice usted, siguiendo en el espíritu de su análisis, se podría poner un tope a estas federaciones en cuanto al presupuesto administrativo para lograr tener una administración profesional y cualquier delta que quede de los excedentes de este 2 o 4% se pueda repartir con un criterio deportivo para proyectos que no sean administrativos de las federaciones de deportes colectivos o de mayor volumen de práctica. Eso puede funcionar perfectamente y se condice totalmente con lo que usted dice. Muchas gracias. Diputado Weiser. Yo una pregunta en relación al artículo 42 que estamos hablando de este impuesto, que dice que se paga a la federación que tenga relación o rectora nacional con el deporte que sirva de base para el juego, para la apuesta en el fondo. Entonces, pregunta es, esto es quizás antes del pago incluso, la apuesta es solo para los juegos, para deportes, digamos, apostar sobre deportes. ¿Qué pasa si alguien crea un juego que no es de un deporte en específico? Porque aquí se está hablando del voleibol, de la federación de fútbol o la que sea, pero entonces, o tengo la duda en general, ¿es solo se paga cuando es de deporte? Yo entiendo que no, que esto es apuesta online, puede ser alguien que creó un juego, lo pone en una plataforma. Bueno, No sé Loreto, si gracias. Loreto, José Antonio, ¿cuál? Sí, nosotros, gracias diputada por la pregunta. A ver, nosotros estamos hablando del 2% de los ingresos brutos y en ese sentido nosotros nos debemos a las actividades deportivas reconocidas por el Ministerio del Deporte. Entonces, para ese tipo de excedente, al igual que la ley la ley 18.768, la ley de la polla, nosotros tenemos que y regimos las actividades deportivas. Claro, si es que hay una apuesta, voy a decir una ridiculez, presidente, me disculpa, de cachipún. El cachipún no es reconocido como una modalidad deportiva por el Ministerio del Deporte y nosotros entendemos que no entra en este 2% del proyecto de ley. Okay. Así es como es el análisis que hacemos nosotros del proyecto que se ha presentado. Perfecto. ¿Enviaron la presentación? La envío apenas deje de compartir pantalla. Ok, entonces le agradezco al señor Loreto Santa Cruz y a José Antonio Giordano por la presentación. Esperamos la presentación porque está bastante buena. Muchas gracias a usted. Gracias. Listo. Tenemos con nosotros entonces el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Juegos y Hotelería, el señor Gabriel Aguilera, quien concurre junto al vicepresidente, señor Francisco Muñoz, al director nacional, señor Diego Valerio, y al abogado asesor, señor Mauricio Perines. ¿Se encuentran? Don Gabriel. Veo a don Francisco Muñoz. Sí, acá estoy. ¿Quién va a partir? ¿Quién va a partir?
Hola, ¿qué tal? Señor presidente, Hola. saludar a los diputados, diputadas en general. Muy buenas tardes. Para el acta, ¿te Gracias. puedes identificar, por Sí, favor? por supuesto. Mi nombre es Gabriel Aguilera Villalobos. Yo soy el actual presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos, Juegos y Hotelería. ¿Ya? Nosotros somos alrededor de 11.000 trabajadores distribuidos en 17 sindicatos de Arica a Punta Arenas, salvo la región metropolitana. ¿Ya? Y somos trabajadores de un sector donde ha sufrido bastante con el tema principalmente del COVID y el tema de la automatización, ya que se ha generado principalmente en los casinos de juego, pero también queremos mencionar que nuestros trabajadores principalmente son crupieres, supervisores de juegos, especialistas en máquinas de juego, lo cual tienen habilidades en lo que es para la parte de sonido, en la parte eléctrica, ¿ya? Y en general estamos trabajando para profesionalizar nuestro oficio a través de Chile Valora, ¿ya? Principalmente. Nuestras fuentes de empleo principalmente son en las comunas, en las regiones, ¿ya? Por tanto, existe una alta capacitación en lo que es el sector de lo que es turismo, ¿ya? Y durante los últimos años nuestros empleos han sido amenazados por actividades ilegales. Y acá, y esta creemos abiertamente que es una. Porque de alguna otra manera tampoco se ha legislado para mantener o proteger puestos de trabajo. Ya se han abierto casinos ilegales o los famosos casinos de barrio, ya donde tampoco se ha hecho mucho al respecto y donde nosotros también, de alguna otra manera, también hemos perdido bastante fuentes de empleo. Quiero, de alguna manera, igual, aprovechar esta oportunidad que es urgente controlar el juego online y que de alguna otra manera no nos quite lo que nosotros de alguna otra manera hemos construido por años. No es no menor, acá también se encuentra un director que es Diego Valerio, que es croupier, y pertenece al Casino Viña del Mar. El primer casino en Chile en funcionar bajo el amparo de la ley fue el Casino Viña del Mar. Y la profesión, una de las profesiones que es relevante para nuestro sector es croupier. Y en esta ley habla principalmente de regular las apuestas deportivas, pero también hay un tema de fondo, que es qué pasa con estas apuestas deportivas, porque detrás de esto, también dentro de las mismas páginas que operan, están los casinos en línea. Entonces tampoco hay una supervigilancia sobre ese aspecto, y ahí le quiero dar la palabra a Francisco Muñoz, si es que me lo permiten, para que él pueda ahondar un poquito más allá en el tema. Francisco, tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, honorables diputados y diputadas. Bueno, un poco tomando lo que estaba hablando aquí Gabriel. Mi nombre es Francisco Muñoz, vicepresidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos, para que quede escrito en el acta, como decía. Bueno, hemos estado revisando este proyecto de ley y agradecemos igual la invitación de que se nos considere también para expresar nuestro punto de vista. Hemos escuchado atentamente las intervenciones que han estado antes en cuanto al director del Servicio de Impuestos Internos y aquí a los miembros del Comité Olímpico. Pero también nosotros miramos que en todo este proyecto de ley, si bien siempre se habla de como si las apuestas de líneas tienen que ver mucho con las apuestas deportivas. Y también, y aquí donde un poco nos llama eso un poco sorpresa, porque si uno se empieza a ver estas ya páginas que ya funcionan, estas plataformas existentes hoy en día, si bien tienen muchos juegos y apuestas deportivas, también ya tienen juegos de casinos juegos de casino, blackjack, roulette, se pueden apostar en línea. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de nosotros? O sea, como ya estas plataformas ya existen, lamentablemente la normativa legal en Chile no permite que los casinos de juego donde nosotros trabajamos puedan tener estas casas o estas plataformas online. Según lo que se lee en este proyecto, quizás los casinos van a poder tener en el futuro estas plataformas online.
Entonces, eso es un poco lo que nosotros miramos con un poco de cuidado, en donde, ¿qué pasa si los casinos que donde trabajamos ya abren sus páginas online y van a empezar a desarrollar juegos y la gente va a poder apostar? ¿Qué pasa con los puestos de trabajo, en este caso de nosotros, los trabajadores que trabajamos en los casinos físicos? Porque realmente se abre una puerta en donde realmente en todo lo que habla este proyecto no se regula mucho lo que son los juegos de casinos online, que es donde nosotros en parte trabajamos. Y de hecho nosotros vemos atentamente cómo los recursos van en este caso a un comité olímpico, porque siempre se habla como de lo que es deporte, pero no se habla de los juegos de casino. Entonces, nosotros vemos un poco con temor de ver que salga una ley en donde nosotros como trabajadores quedemos un poco expuestos a situaciones que pasen después en el futuro de nuestros, en este caso, operadores de casino, en el cual puedan quizás cambiar puestos de trabajo físicos por darle prioridades a las plataformas online con los juegos que ellos puedan tener. Entonces, yo no sé si es que eso se tomó en cuenta, así que por eso mismo son esta apreciación del tema de la ley y bueno, así que esa es un poco mi intervención. Muchas gracias por escucharnos. Y Gracias. bueno, aquí le cedo la palabra en este caso que es, a Diego, que también quiere hablar, y por último a nuestro asesor. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Diego tiene la palabra. Diego Valerio. Hola, buenas. Por su intermedio, señor presidente, agradezco la invitación a esta honorable comisión. Bueno, yo me presento, soy Diego Valerio, croupier del Casino de Viña, presidente del sindicato número 1 de trabajadores de salas de juego, que cumplimos hace muy poco tiempo, 91 años de antigüedad. Somos, creo, no equivocarme, el sindicato más antiguo de juego en Chile. Bueno, dada esta introducción, yo me quiero sumar a las palabras de mis compañeros respecto a la preocupación por los puestos de trabajo, pero además me gustaría que no cerrar las puertas tampoco a este tema del casino online, sino que cómo podemos encajar también. Yo sé que quizás este es un paso de modernización de nuestro oficio, pero también nos preocupa este tema de las plazas de trabajo. En el artículo, si no me equivoco, 27 del proyecto de ley, habla sobre la regulación del juego online. Bueno, en realidad habla mucho, como dijo Francisco, el tema de la regulación de las apuestas deportivas, que todo esto de las páginas online comenzó como apuestas deportivas y hoy en día prácticamente son un casino en una página web. Entonces, como decía, perdón, en el artículo 28 habla de que los funcionarios de la Superintendencia de Casinos de Juego tienen la misma facultad fiscalizadora para las páginas online. Entonces ahí me deja la duda de decir el marco normativo en la ley 19.995, que es la ley de casino, pero en esa ley en ningún lado habla del juego online en sí, de las mesas de juego online, como se está haciendo hoy en día en estas plataformas. Entonces ahí nace mi preocupación y ahí voy con el tema este de proteger los puestos de trabajo, porque se siente más que nada que son una competencia dentro de nuestro rubro. Así que agradezco la invitación nuevamente y cedo la palabra a Mauricio. Bueno, Gracias, Diego. por su intermedio, señor presidente. Sí, Mauricio Perines, asesor. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a todos los integrantes de la comisión y también a los invitados de la misma. Señor presidente, nosotros la verdad es que queremos dar una mirada desde el punto de vista de protección de los puestos laborales de los trabajadores de casinos de juego. Claramente estamos ante una realidad que es que los juegos en línea llegaron para quedarse. O sea, ya hemos visto que en Colombia, en Brasil, hace poco tiempo también en Argentina, esto ya se ha regulado y la verdad es que no vamos a hacer excepción. Claramente va a regularse el tema de las apuestas en las plataformas en línea y eso no es un misterio. ¿Cuál es el problema? Y probablemente en esta honorable comisión ustedes habrán escuchado cuál es la postura de los operadores.
Claramente ellos están con una postura de que esto se debe regular de manera responsable. Y claro, es así, se debe regular de esa manera. Pero también tenemos el punto de vista del abogado de las plataformas de juegos en línea, el cual señaló que no había una incompatibilidad entre los casinos de juegos físicos y las plataformas de juegos en línea, porque se buscaban objetivos distintos. Mientras que por un lado la gente que está acostumbrada a ir a los casinos de juegos físicos buscan un objetivo de entretención físico que involucra un show, un espectáculo, una cena. Las personas que optan por las plataformas en línea buscan el anonimato a través del Internet. Por lo tanto, no serían opciones que se pudiesen confrontar, sino que más bien serían complementarias. Pero ¿cuál es el problema? El problema surge que ¿qué pasa cuando es una misma empresa, una misma sociedad la que tiene la operación de un sindicato físico y también puede optar a tener la operación de un sindicato a través de una plataforma en línea? Y es ahí donde, como trabajador en la Federación Nacional, pone el énfasis, porque ese es el punto el cual se debe resguardar y el cual se debe proteger y se debe legislar de buena manera. No sería extraño que el día de mañana, no ha pasado, yo llevo asesorando a casinos de juego, a sindicatos de casinos de juego hace ya varios años, que en los marcos de negociaciones colectivas, por ejemplo, muchas veces se ha planteado por parte de las empresas que el trabajo físico en algún minuto está destinado a desaparecer, que está destinado a ser reemplazado por las máquinas, por el juego en línea. Entonces, claramente existe un temor fundado por parte de los trabajadores a que esta, por años, amenaza se pueda ver el día de mañana concretada en una realidad. En ese sentido, creemos que a este proyecto le falta cierta regulación en algunos aspectos. Nosotros tenemos algunas propuestas que se la podemos hacer llegar por escrito también, por su intermedio, señor presidente, en el cual se establezca que las sociedades de operaciones que vayan a postular a tener una plataforma de juego en línea y que a la vez sean operadores de casinos de juego físico, se pueda cumplir o que se puedan someter a ciertos requisitos, a ciertos parámetros. ¿Para qué? Para que no hagan mal uso precisamente de esta dualidad. Y quiero poner como ejemplo una situación que puede surgir el día de hoy. ¿Qué pasa si en un casino físico, un sindicato de mesas de juego, por ejemplo, en un contexto de negociación colectiva, hace uso de su derecho legal de huelga? Y la misma sociedad operadora, que no está lejos de eso, de hecho Enjoy ya está trabajando en una plataforma en línea en Brasil a la espera de que esto se regule para poder abrirlo en Chile, pone en su plataforma, también aumenta la posibilidad de poder utilizar la apuesta en línea para cumplir también esta misma labor. Eso se entendería desde el punto de vista legal como un reemplazo, si es la misma sociedad operadora. Entonces, ese tipo de problemas son los que el día de mañana pueden surgir si esto no tiene una regulación como corresponde. En el proyecto, nosotros hemos podido ver y hemos podido analizar que en el mensaje que se envió por el presidente de la época, se señalaba que el objetivo de esta ley era generar un mercado competitivo de apuestas en línea. Por otro lado, tenía como objetivo resguardar la fe pública. Otro de los objetivos era proteger la seguridad de los jugadores y la salud de los jugadores, aumentar la recaudación fiscal, transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos. Pero echamos de menos que dentro de los objetivos que se hayan planteado en la oportunidad también estuviese el resguardo y la protección de los puestos de empleo de los trabajadores de casino de juego, señor presidente. Con eso finalizo mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. ¿Alguna pregunta de los diputados? ¿Preguntas? Bien, le agradezco a los cuatro por su presentación. Tomaremos en cuenta todo lo que nos han dicho. Muchas gracias a todos. Quedan liberados si es que quieren, si no, vamos a un próximo proyecto donde vamos a comenzar la discusión en general del proyecto iniciado en moción de los señores Gonzalo de la Carrera, Jorge Alessandri, Juan Irarrázaval, Cristian Mattison, José Carlos Mesa, Agustín Romero, Cristóbal Urruticoechea
y las señoras diputadas Sofía Cid, María Luisa Cordero y Camila Flores, que modifica la ley 19.983 en materia de plazo para el pago de las facturas emitidas por empresas de menor tamaño. Boletín 14.918-03 en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Ofrezco la palabra al diputado de la carrera. Sí, perdón, diputado. Diputado Barrera. Sí, lo que pasa, presidente, que está en otra comisión exponiendo un proyecto y votaron el anterior. Quería ver si había unanimidad de la comisión para sumar mi voto, por favor, a favor. ¿Hay unanimidad de todos los diputados para poder incorporar los votos del diputado Barrera y del diputado Bernales? Sí. Perfecto. En la medida que no afecte el resultado, no afecta. No, pero afecta. igual, hay que decirlo. Pero ¿es positiva la votación? Sí, correcto. Pregúntele a Víctor Pino. Víctor Pino. Perdón, Víctor, no te había visto. Víctor, también podemos incorporar tu voto si así lo requieres. Por supuesto. Encantado. ¿Y Calixto? ¿El diputado Calixto? Fue efímero. Ya. Bien, perfecto. Bien. ¿Y quién más? Diputado de la carrera, por favor, ¿nos puede...? Sí, bueno, aquí lo que se trata es que las empresas de menor tamaño no quedaron suficientemente protegidas con la legislación que hay al respecto, porque se les ofreció la posibilidad a las empresas de mayor tamaño de llegar a un acuerdo con las de menor tamaño, un mutuo acuerdo, para el que se les pudiese pagar a un plazo distinto que los 30 días. Obviamente, en un mercado como el chileno, donde hay alta concentración de grandes empresas, lo que pasó a ser un acuerdo de común acuerdo pasó a ser una obligación. Es decir, las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a firmar este contrato porque si no dejan de ser proveedores. Y lo grave es que la depredación que existe respecto a las grandes empresas, con respecto a las medianas y chicas, es total, porque les comen el capital de trabajo al no pagarle a 30 días y después ellos mismos les financian el pago de su propia factura a través de sus canales financieros, con tasas muy elevadas, lo que perjudica realmente el que la empresa de menor tamaño pueda desarrollarse en el tiempo. Y en definitiva, lo que ocurre con los grandes depredadores es que, en definitiva, siempre saben que tienen en la cola a otro pequeño microempresario que va a hacer el esfuerzo hasta que no resista más. Entonces, hoy día está ocurriendo de que las grandes empresas tienen una asimetría de tamaño tan grande, una economía de escala tan grande, que no solo obligan a la empresa de menor tamaño a llegar a este acuerdo, si no, no les compren más, sino que también prácticamente los obligan al financiamiento que ellos mismos le dan a través de, ¿no es cierto?, un anticipo o, ¿cómo se llama?, un préstamo a través de las filiales financieras que tienen, y en definitiva, en el fondo, ellos son dueños del capital de trabajo permanentemente y las empresas quedan asfixiadas. Entonces, lo que busca el proyecto de ley es perfeccionar esto y solamente entre empresas de gran tamaño con las de menor tamaño, y quiero decir que estoy súper abierto a que hagamos todas las indicaciones posibles de todos los diputados de las distintas bancadas para perfeccionar este proyecto, lo que se pretende es prohibir un acuerdo entre las empresas medianas o pequeñas con las grandes, porque este acuerdo al final no es un acuerdo, es una obligación, y lo que queremos es que las empresas chicas puedan entonces contar con este capital de trabajo, con que se les pague efectivamente 30 días y que exista una sanción por el no pago que tenga que ver con el crédito fiscal del IVA, de la factura que se genera, hacia grandes rasgos, para que la empresa que no pague 30 días no pueda hacer uso del crédito fiscal. Eso es en grandes líneas un proyecto simple que admite mucha indicación si es necesario, tratándose de algunas industrias. Yo ya he conversado con algunos parlamentarios, pero en el fondo el espíritu es que yo creo que nos anima a todos, es que las microempresas y las medianas empresas puedan seguir creciendo y no se vean en una situación de constricción financiera o de pérdida de un cliente por el solo hecho de tener que venderles a un plazo en que finalmente terminarán asfixiados. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado de la carrera. ¿Algún diputado? Sí, diputada. Gracias, presidente. Bueno, sin duda me parece un muy buen proyecto porque va en la protección de los pequeños, de las pymes, sobre todo los pequeños empresarios, y además agregar una situación muy recurrente entre los grandes
tuiteé en grandes empresas en relación con los pequeños, especialmente cuando son proveedores de productos o de servicios, que los pequeños entregan su servicio, entregan el producto y las grandes empresas no los dejan facturar inmediatamente, contra entrega. Y resulta que al final les dicen, no, factura en 30 días más, y ahí van ganando más tiempo. Diputado Gracias. Matizán y después el diputado Bernales. Bueno, tiene toda la razón la colega. Por eso nosotros estamos estudiando un par de indicaciones a introducir el proyecto, de tal forma de que se le obligue o sea, en el fondo la empresa que suministra el servicio se vea obligada a facturar mes a mes. Eso está sucediendo con las empresas constructoras que contratan ciertos servicios, por ejemplo, de vigilancia, aseo, qué sé yo, que empiezan a postergarle la emisión de la factura a la pyme o la pequeña empresa, y se pueden, al final terminan recibiendo lo que corresponde a la facturación después de 2 y 3 meses. Entonces nosotros estamos estudiando unas indicaciones al proyecto de tal forma de poder complementarlo y que la empresa o la gran empresa se vea en la obligación de recibir la factura mes a mes a partir del primer mes de prestación de servicio. Y por otra parte, que está sucediendo que en muchos casos la gran empresa le rescinde el contrato o le caduca el contrato a la pequeña de un día para otro, y se ve con la dificultad de que tiene personal contratado a plazo fijo y tiene que cumplir con esos contratos. Sin embargo, la gran empresa le corta el contrato de un día para otro, lo que representa una gran pérdida y detrimento de patrimonio a la pequeña empresa. Diputado Bernales. Perdón, presidente, ¿me permite? Diputado Bernales primero. Terminemos la vuelta. Diputado Bernales. Sí, gracias, presidente. No, yo recordar un poquitito lo del periodo anterior en esta comisión, en la sala, vimos justamente el pago a 30 días, aquí lo debatimos bastante, y nosotros de hecho cedimos con los ministros de la época respecto al mutuo acuerdo, y cuando llegamos a ese acuerdo en esta comisión, se nos comprometió que se nos iba a estar informando respecto a quién hacían este mutuo acuerdo. Entonces me gustaría que la próxima vez que veamos este proyecto a través del Ministerio de Economía, me imagino que tiene que haber un registro, porque justamente hay de quiénes están haciendo mutuo acuerdo, porque para ver qué sectores son, etcétera. Independiente que el proyecto me parece muy bien y adecuado, pero me gustaría tener también esa información a la hora que lo empecemos a discutir más bien en el detalle, entendiendo la historia también del pago a 30 días. Ok, gracias. Diputada, después el diputado Herrera, después el diputado de la Carrera. Gracias, presidente. Reforzando un poco lo que señaló el diputado Matheson, es que acá, y también lo señaló el diputado de la Carrera, que hay una asimetría absoluta en cuanto a la voluntad de las partes. Acá, claro, se podría decir, no, esto se trata de un contrato entre privados, pero es un contrato entre privados que no tiene alternativa. Las pymes, nosotros sabemos toda la situación, sobre todo en este tiempo, en esta época que están pasando momentos difíciles. Entonces, como anticipándome un poco a lo que pudiese decir algunos entidades, que esto se trata de un contrato entre privados, pero si bien es cierto un contrato entre privados, se cae en un contrato de adhesión, y cuando hay asimetría, la ley, para equiparar la cancha entre las partes, consagra y establece normativas que aseguran que esa voluntad que se va a plasmar en un contrato sea real, sea libre y equitativa entre ambas partes. Así es, Gracias. diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, somos testigos de la lucha por el pago a 30 días con el diputado Bernales, también usted.
Nos insultaron, ¿te acuerdas? A nosotros de gobierno. Claro, de que primero era 60 días, pronto pago, ¿se acuerdan? Y primero había quedado un acuerdo mucho más amplio, después lo acotaron más, después se acotó más, y finalmente nosotros decíamos en ese tiempo de que cuando existiera una ventanita, esa ventanita igual iba a servir para que la excepción se convirtiera en regla. Creo que sería importante, como decía el diputado Hernández, a través de su intermedio, conocer ese informe, ese registro que iba a haber de acuerdo por pago más allá de 30 días. Me gustaría también poder escuchar al Ejecutivo. Recuerdo que cuando partimos le pedimos de que vieran eso del pago a 30 días. Se comprometió el gobierno a buscar una solución, porque independientemente del proyecto que claro, todos queremos de que existan, que no existan ventanas para que no haya esa vulneración del pago a más de 30 días, mientras no haya o no existan herramientas que realmente puedan controlar eso, va a ser complejo, porque uno le puede decir o puede decir aquí la norma de que tiene que pagar máximo 30 días y la factura se hace apenas se presta el servicio, pero el empleado, el que contrata o el que compra puede decirle al chico, bueno, quédate callado, o si no, no te contrato más, no te compro más. Entonces, habían cosas, recuerdo, en las exposiciones que tuvimos de pequeña empresa, porque se acuerda usted que aquí tuvimos meses viendo esto, Cambiar de ministro. claro, 2 ministros, y que hablaban de, por ejemplo, de que cambiar el sujeto del crédito, o sea, del IVA, que en el fondo el que compraba o contrataba los servicios, que fuera el que pagara el IVA, ¿me entiendes? Y herramientas como esas que están en manos del Ejecutivo, y que sería importante escuchar al Ejecutivo, y bueno, y también a microempresas, pequeñas empresas, para que de nuevo desfilen por aquí hablando de lo mismo que venimos hablando hace tantos años. Así es. Gracias, presidente. ¿Diputado La Carrera? Bueno, coincidir con los diputados Bernales y Barrera, que en definitiva lo que se pretendió como una buena intención no funciona, porque este acuerdo mutuo entre las partes es un acuerdo que finalmente es imposible que la empresa chica no acceda a un acuerdo, y es forzoso, toda vez de la simetría. Así que coincido con Ana María Bravo y con los diputados Bernales de que la simetría es imposible que este acuerdo funcione y que en la práctica se les pague 30 días. Y respecto a lo que dijo el diputado, por su intermedio presidente, estoy mal con la... Matheson. El diputado Matheson, es que el proyecto ya contempla algunas provisiones, por ejemplo, que el prestador de servicio, el vendedor del bien que se trate, emita la factura con posterioridad a 5 días hábiles siguientes de haber prestado servicio que se trate, o haberse verificado la entrega o enajenación del bien objeto de la factura, sea por voluntad propia o petición de cualquier tercero. Yo creo que estamos súper abiertos a que pongamos ya como ya tienen la experiencia de que este proyecto lo discutieron, ellos mismos encontraron, los diputados que me referí, por su intermedio presidente, encontraron la falla y igual se dieron. Yo creo que la experiencia pudo más y que ahora, o sea, el andar demostró que no funciona, y feliz de que podamos poner entonces las indicaciones que ellos estén de acuerdo en poner, de manera de proteger a la pequeña y mediana empresa de la asimetría gigante que hay. Y en el caso de este proyecto, porque hay una posibilidad de poner penas o multas, pero tendríamos que modificar el Código Penal, creo. Entonces, la multa que yo puse aquí tiene que ver con el uso del IVA. Pero en definitiva, decir que estoy de acuerdo con todos los diagnósticos que hicieron en esa oportunidad y que hacen la diputada Ana María Bravo también ahora. Así que feliz de recibir indicaciones y que la podamos trabajar en conjunto. Gracias, diputado. Diputada Baiza. Era en relación a esto, a lo que explicó recién el diputado de La Carrera, que señala precisamente una prohibición de hacer la factura después de 5 días, pero no tiene una sanción si no lo hace.
Entonces ahí no sé si alguna multa, el pago del IVA, del que pague el IVA el comprador, digamos, podría ser el que contrató el servicio, no sé, pero por ahí hay que hacer alguna propuesta, modificación, indicación, en fin. Y yo, presidente, decirle que también me interesa que justamente antes de venir acá, estaba hablando con gente en este caso la provincia de la comuna de Los Ángeles, Biobío, muchos pequeños que están en esta misma situación, que están con este problema y están planteando cómo poder ayudarlos. Y así que voy a pedir ahí, hay una agrupación más o menos grande para que la podamos oír también, aunque hayan oído antes, pero yo estoy en este primer ejercicio, así que me interesa mostrar también esa percepción hacia mi territorio. Gracias, diputados. Mire, tenemos un tema. En el chat de la Comisión de Economía, la Carito nos envió el link del mensaje del Ejecutivo que entró por el Senado, del pago a 30 días. Yo creo que también tenemos que leer eso porque si en técnica legislativa, diputado de la carrera, diputado Matheson, que son emocionantes ustedes de este proyecto, por mucho que nosotros nos apuremos, si le coloca urgencia el Ejecutivo al suyo, nos va a pasar por arriba. En cuanto a rapidez de legislativa, yo no me cierro a que este proyecto lo podamos empezar a estudiar, empezar a invitar personas, pero si el Ejecutivo le va a colocar urgencia al suyo en el Senado, puede avanzar más rápido que el nuestro, o cuando nosotros avancemos con el nuestro y se vaya a sala, se entrampe también en el Senado, digamos. Hay que decir las cosas como son. Entonces, podemos a lo mejor fusionar algunas ideas, algún texto, digamos, cuando llegue el del Ejecutivo. Lo tenemos que ver. Yo creo que tenemos que convencerlo, diputado de la carrera, diputado Matheson, para ver cuál es la solución. Sí, de inmediato no se pueden confundir, pero se pueden colocar indicaciones, digamos, de uno con otro para poder mejorar el proyecto del Ejecutivo, o no sé, es un tema que hay que verlo. A mí me gustaría que los mocionantes pudieran ver, y los diputados, obviamente, el link que mandó Carito sobre el mensaje del Ejecutivo, para ver, hay que ser realista en este tema de la forma de operar. Diputado de la carrera, y después el diputado más. Sí, yo no sabía que no podían fusionarse. Esa era una de las preguntas que yo tenía, si podían fusionarse. Lo segundo, que no me parece mal, agradecer que lo hayan puesto en tabla, no me parece mal que nosotros demos un aviso y a ver si, porque las pequeñas empresas no pueden esperar. Estamos, como dice la diputada Flor Weiss, por el medio presidente, estamos en una situación que es bastante límite. Y por lo tanto, si nosotros lo ponemos en tabla y ellos no le ponen urgencia, quiere decir que vamos a poder avanzar rápido con el proyecto. Entonces, de alguna manera, ponernos de acuerdo con la Comisión de Economía del Senado y preguntarle si le van a poner urgencia o no, pues si no, trabajarlo acá. Porque la situación es bastante crítica de la escasez de capital de trabajo. Entonces, yo creo que amerita que a lo mejor el hecho que nosotros lo pongamos en tabla acá va a generar una reacción en el Senado que siempre va a ser positiva, porque aquí en el fondo lo que queremos es resolver el problema de fondo. Así es. Gracias, diputado Matheson. Yo iba en la misma línea que dijo Gonzalo, pero aparte quería hacer mención algo que no tiene relación con este proyecto, pero que va en la misma línea y tiene relación con un proyecto que solicité yo la semana pasada se pusiera en tabla y que tiene que ver con los factoring. En este minuto, la persona que cede una factura o una pequeña empresa que cede una factura al factoring y no es cancelada dentro de 30 días o dentro del plazo establecido para cancelación, se le empiezan a cobrar intereses a la empresa que cede la factura y no a los deudores. Y yo creo que corresponde invertir, digamos, esa situación y que el deudor pague los intereses por la demora en la cancelación de la factura. Y por eso Correcto, iba a pedir también que se apurara la puesta en tabla de ¿Este es un proyecto de un solo artículo? Sí, prácticamente un solo artículo. Porque tenemos todavía en cola, digamos, que lo queremos votar la próxima semana, el de la diputada Weiss, ¿cierto? Y podríamos colocar también otro proyecto fácil de despacho para poder sacarlo de manera rápida. Tenemos el del derecho al olvido, que lo vamos a despachar la próxima semana, y la diputada Morales puesto ya. Nosotros vamos a ver la conformación, el Ejecutivo. Virginia. Estamos en la hora. Una cortina. Una introducción para que pueda hablar Virginia. Muchas gracias, señores y señoras diputados.
Lo primero que me gustaría decir es que la preocupación respecto al tema de las falencias de la actual normativa de pago a 30 días son absolutamente compartidas. Y de hecho, la presentación del proyecto que fue hecha en enero de este año es un compromiso del gobierno que nos tomamos muy, muy, muy seriamente. El proyecto nos demoramos en prepararlo, nos demoramos varios meses en prepararlo. En enero fue presentado en el Senado. Trabajamos... Podría estar iniciado por la Cámara de Diputados. Pero un Sí. segundito para explicarle algunos puntos. Trabajamos mucho porque el tema del pago a 30 días es bien complejo. Uno empieza a tratar de apretar una tuerca y luego empieza a darse cuenta que hay que apretar por otro lado. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos. Hoy en día no existe un registro, una forma a través de la cual se pueda observar el momento en el cual se pagan las facturas. Esa es una información que tiene cada empresa, pero no hay una información extendida que se pueda observar por parte, por ejemplo, de la autoridad. Una de las medidas, y aquí no me quiero adelantar porque evidentemente es lo que corresponde es que el ministro venga y presente las medidas que el Ejecutivo está proponiendo. Una de las medidas que se propone en el proyecto es que exista un registro de tiempos de pago que va a funcionar a través de una declaración que se va a hacer en la página del Servicio de Impuestos Internos, una declaración doble del comprador y del vendedor, de forma que digamos que se limite la asimetría que existe entre las distintas partes de la compra. Por supuesto que no es la intención inhibir la discusión de las mejoras que se puedan hacer respecto a la normativa de pago 30 días. Al revés, de hecho, es una materia que es tremendamente importante, es el proyecto, yo diría, más sentido que tiene el Ministerio de Economía en este momento. Pero tal como decía el diputado Mellado, se van a generar situaciones de traslape en la discusión. Entonces, cuando se esté llevando el punto cuando se esté discutiendo en el Senado, se va a estar discutiendo aquí mismo. Por motivos evidentes va a ser muy difícil que el Ejecutivo se desdoble y adicionalmente se van a traslapar las discusiones, se van a traslapar las indicaciones, se van a traslapar, un proyecto va a ir en un sentido y un proyecto va a ir en el otro. El proyecto, y tomando el punto que hace el diputado Mellado, el proyecto fue comprometido hace bastante tiempo en el Senado, porque el Senado venía trabajando desde la legislatura anterior en el proyecto de mejora de compras públicas, de la legislación de compras públicas, y precisamente en ese proyecto, que es del Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Economía tiene una parte muy importante que es la promoción y el fomento de las compras públicas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces fue en ese contexto en donde surgió este compromiso. Y para entregarles tranquilidad respecto a que este proyecto no está detenido ni mucho menos, el proyecto de compras públicas está terminando su tramitación. Nuestra estimación es que debería el martes 25 o el siguiente ya. Es una estimación propia de nosotros del Ministerio de Economía, lo quiero dejar claro, digamos nuestra propia estimación de cómo vamos viendo la tramitación. Nosotros estimamos que debería empezar a verse el proyecto de pago a 30 días. Así que esa es la razón por la cual venía, digamos, esta discusión anterior en la Comisión de Economía del Senado, ya desde la legislatura anterior, con mucho énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, gracias Virginia, pero yo la verdad es que al Senado le tengo re poca fe.
re poca fe de que vaya a sacar algo rápido. No, sí es verdad. Que haya que sacar algo rápido si ustedes no le colocan urgencia. O sea, si no le colocan discusión inmediata o suma urgencia a un proyecto en el Senado, no va a salir rápido. Y nosotros lo que queremos dar una señal, y todos los diputados están claros, a las pymes, de que efectivamente hay una fisura y por ahí se están metiendo, digamos. Entonces, yo creo que vamos a conversarlo con los mocionantes para ver qué hacemos, porque tiene razón, si empezamos a recibir personas, digamos, a escuchar, bueno, después vamos, y si el gobierno se apura, digamos, y el Senado se apura, en un mes debiera estar aquí, si es que efectivamente le colocan urgencia. Si no le colocan urgencia, van a esperar los tiempos del Senado. Todavía estamos esperando de enero del 2020 la reforma de pensiones que se fue de aquí aprobada, pues, y está ahí. Entonces, el punto es que yo quiero apurar este tema porque es una necesidad para las pymes. Entonces yo te pido, Virginia, que le pidas al ministro que le coloque urgencia definitivamente, digamos, porque si efectivamente queda una semana o dos, ¿cierto?, para el otro proyecto, que no sé cuánto tiempo lo lleven tramitando, le coloquen urgencia rápido para que salga, o paralelamente, porque hagan otra sesión, digamos. Y es un tema que nosotros vamos a discutir con los mocionantes para ver cómo seguimos con esta discusión del proyecto que a nosotros nos parece importante. Sí, diputado La Carrera. Mira, a mí me parece muy bien lo que usted está diciendo, porque yo creo que esta Comisión de Economía tiene que dar un mensaje, y que nosotros tenemos una agenda pro pyme y queremos protegerla y queremos hacerlo ahora. Entonces esto es como el perro del hortelano, no sé, el proyecto, si me hubieran dicho que lo pusieron en tabla hace 2 semanas y que están apurados, pero lo pusieron en tabla el año pasado, y en enero. Entonces yo creo que nosotros vamos a esperar un tiempo prudencial, que sé yo, como usted le dio, presidente, al Ejecutivo, para que le ponga urgencia, y si no le pone urgencia, seguir adelante. Me parece. Virginia, ¿ese sería el acuerdo? Perfecto. 2 semanas más. No, Virginia es la mandatada, digamos, a hablar con el Ejecutivo para que nos diga efectivamente en qué va, ¿cierto? Y nosotros, si efectivamente no hay urgencia del Ejecutivo en el Senado, nosotros vamos a continuar con este proyecto y lo vamos a sacar rápido. ¿Ese es el acuerdo? Sí. Aprobado. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra, diputado, por algo? ¿No? Perfecto. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, perdón, diputado Herrera. Sí, presidente, lo que pasa es que, como le decía, tuve que ir a la comisión de trabajo a exponer un proyecto que era mío, entonces tuve que esperar ahí en mi turno, por eso me demoré, pero quería solicitar que revisara el señor secretario. Hay un proyecto aquí que es sobre el impuesto rosa, que me han solicitado los mocionantes. Yo también soy mocionante de que se pueda colocar en tabla. ¿El número? No, impuesto rosa significa de que normalmente hay cosas, utensilios y cosas así que son de las mujeres, y solamente por cambiarle el color a veces cuestan más caro. Por ejemplo, una máquina de afeitar, no sé, pues le cuesta 3.000 pesos a usted y la pintan de color rosado y sube a 7.000. Y así una mochila azul cuesta 15.000 pesos y la pintan de color rosado y le suben el precio. ¿Puede ver el número para...? Ya. Sí, dígame. Me informa Fabiola Cabrera de la biblioteca que tienen un informe del impuesto rosa, que lo podrían hacer llegar también si al diputado le interesa. No, está bien, pero ¿cuál es el número? A ver cuándo lo podemos colocar en tabla. Tenemos bastante... Sí, consíguelo para ver cuándo, pero tenemos el listado. Lo vamos a ver lo mejor. Ya, Virginia, se lleva harta pega para la casa usted, ¿ya? Bueno, gracias, diputados, entonces, por haberse cumplido el tiempo de la sesión. Esta se levanta.